Durante 3 años nadie pudo despertarlo hasta que una trabajadora hizo algo increíble en trobar a gancho emocional. Imagina que te despiertas un día y el mundo que conocías ya no existe. Tu familia te habla, pero tú no puedes responderles. Los médicos entran y salen de tu habitación, pero tú no puedes verlos. Estás atrapado en algún lugar entre la vida y el silencio, y nadie sabe si algún día volverás. Esto no es una película. Es la historia real de un hombre llamado Marcos, que durante 3 largos años permaneció en coma hasta que una mujer ordinaria hizo algo extraordinariamente simple, algo que los médicos no habían probado, algo que cambió todo. Suscripción barra llamada a la comunidad antes de continuar. Si eres nuevo aquí, bienvenido al Rincón de Luz, el canal donde compartimos historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Si esta historia te emociona, te invitamos a que le des un me gusta, dejes un comentario con lo que sientes y te suscribas para no perderte ninguna historia más. Aquí siempre hay un lugar para ti. La historia: Marcos tenía 42 años cuando sufrió un accidente de tráfico en una carretera de Castilla. Era un hombre tranquilo, carpintero de oficio, padre de 2 hijas y esposo de Ana, una mujer que lo amaba con una devoción silenciosa y profunda. Aquel día de noviembre, todo cambió en un instante. El coche derrapó. El impacto fue brutal, y cuando los paramédicos llegaron, Marcos ya no respondía. Los médicos hicieron todo lo que pudieron. Cirugías, tratamientos, pruebas constantes. Pero Marcos no despertaba. Su cerebro seguía activo según los monitores, pero él permanecía encerrado en sí mismo, como si una puerta invisible se hubiera cerrado por dentro y nadie tuviera la llave. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en 3 años de silencio. Ana visitaba a su marido cada día sin falta. Le leía el periódico, le contaba cosas de las niñas, le traía flores del jardín de casa. Pero poco a poco, los médicos comenzaron a sugerirle con delicadeza que quizás era hora de aceptar la realidad, que quizás Marcos ya no volvería. Ana nunca lo aceptó. Pero la esperanza con el tiempo se fue volviendo más pequeña y más frágil, como una vela a punto de apagarse. Fue entonces cuando llegó Elena. Elena era auxiliar de enfermería, recién incorporada a la planta donde Marcos llevaba ingresado desde el principio. Tenía 30 años, una sonrisa fácil y una manera de moverse por los pasillos que transmitía calma. No era médico, no tenía un título de especialista, pero tenía algo que a veces la ciencia no puede medir: una atención profunda hacia los demás. Desde el primer día, Elena hizo algo que nadie más hacía al entrar en la habitación de Marcos. En lugar de revisar los monitores en silencio, en lugar de cambiar los sueros sin decir una palabra, ella lo saludaba. Le decía buenos días. Le preguntaba cómo había pasado la noche. Le hablaba de cosas pequeñas, del tiempo que hacía fuera, del partido de fútbol del fin de semana, de una receta que había cocinado su madre. Sus compañeros la miraban con ternura, pero también con cierta lástima. Elena, él no te escucha, le decían. Y ella respondía siempre lo mismo: quizás no, pero yo sí lo escucho a él. Pasaron varias semanas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Era un martes por la mañana. Elena había entrado a la habitación como siempre, con su sonrisa y sus palabras cotidianas. Estaba hablándole de que esa tarde habría un cielo muy azul, de esos que dan ganas de salir a caminar, cuando de repente el dedo índice de Marcos se movió. Elena se quedó paralizada. Lo miró fijamente y volvió a hablarle, esta vez más despacio, más cerca de su oído. «Marcos, ¿me estás escuchando?» El dedo se movió de nuevo. Elena salió al pasillo con el corazón desbocado y llamó al médico. En cuestión de minutos, la habitación se llenó de personal. Los monitores comenzaron a mostrar cambios. Y en los días siguientes, Marcos fue despertando lentamente, como quien regresa de un viaje muy largo. Semanas después, cuando ya podía hablar con dificultad pero con claridad, los médicos le preguntaron qué recordaba. Y Marcos dijo algo que dejó a todos sin palabras. Escuchaba una voz todos los días, no sé cómo explicarlo, pero esa voz me hacía sentir que todavía existía, que alguien me veía. Y un día, esa voz me dio fuerzas para intentar moverme. Esa voz era la de Elena. Cuando Ana lo supo, abrazó a Elena durante un largo rato sin decir nada. No había palabras suficientes. Solo gratitud pura, de esa que se siente en el pecho y no cabe ninguna frase. Cierre inspirador. Esta historia nos recuerda algo que a veces olvidamos en el ajetreo del día a día: que la bondad no necesita ser grande ni espectacular para cambiar una vida.
A veces un saludo sincero, una pregunta hecha con cariño. La decisión de ver a alguien cuando todos los demás han dejado de mirar. Eso puede ser suficiente para encender una luz donde solo había oscuridad. Elena no curó a Marcos con ningún medicamento. Lo curó con presencia, con humanidad, con esa amabilidad constante y sencilla que cuesta tan poco y vale tanto. Hoy Marcos camina. Volvió a abrazar a sus hijas. Volvió a tomar el café de Ana por las mañanas. Y cada vez que puede, visita la planta del hospital solo para decirle gracias a Elena. ¿Y tú? ¿Hay alguien en tu vida que quizás está esperando que le hablen, que le vean, que le recuerden que importa? A veces no hace falta más que eso. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la bondad siempre encuentra un camino. Porque el mundo cambia, una pequeña amabilidad a la vez. Hasta la próxima historia, en el Rincón de Luz.